¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se ríe de tus ideas mientras tú solo intentas evitar que una tragedia se repita? Imagina vivir en un lugar donde caminar 60 metros hacia la casa de tu vecino puede ser una sentencia de muerte. Esa era la realidad en Arroyo Frío, un pequeño pueblo minero donde el invierno no era solo una estación, sino un depredador que acechaba en cada rincón. Samuel Moreno tenía solo 16 años cuando se quedó sentado en el porche de su cabaña, observando algo que nadie más veía. Era una mañana de septiembre, de esas donde el viento sopla tan fuerte que te arranca el sombrero de la cabeza. Pero allí, entre dos postes de una valla, una pequeña araña tejía su red. El viento la sacudía, la estiraba casi hasta el punto de ruptura, pero la tela no se rompía. Se doblaba, cedía, pero se mantenía firme. ¿Cómo lo haces?, murmuró Samuel. A su lado, su perro, un pastor de pelo espeso llamado Capitán, levantó la cabeza. No entendía las palabras, pero conocía ese tono. Cuando su humano se ponía a pensar así, significaba que venía un proyecto, y los proyectos significaban aventura. Samuel se quedó allí una hora entera. Se fijó en cómo la telaraña no luchaba contra el viento, sino que bailaba con él. Como los puntos de anclaje estaban bien separados para dar estabilidad. Toda la estructura era flexible, pero estaba conectada. Aquella noche, Samuel empezó a dibujar. 3 años antes, una tormenta blanca legendaria se había cobrado 17 vidas en el pueblo. Gente que murió congelada intentando caminar entre los edificios, incluyendo a la madre de Samuel. El pueblo había llorado, se había reconstruido y había seguido adelante. Pero Samuel no. Él había estado esperando, observando y pensando. Y ahora, por fin, tenía una respuesta. Voy a construir un pasaje cubierto, capitán, le dijo al perro mientras le rascaba detrás de las orejas. Lona sobre marcos de madera que conecten todos los edificios. Cuando venga la próxima ventisca, la gente caminará por dentro como esa araña camina por el viento. La cola de capitán golpeó el suelo de madera. No entendía el plan, pero compartía la emoción. Con eso bastaba. A veces, el dolor más profundo no se cura con tiempo, sino con propósito. Samuel no quería olvidar, quería que nadie más tuviera que recordar lo que él vivió. Pero claro, en el Arroyo Frío de 1892, la supervivencia era cuestión de ser más duro que el frío. El pueblo estaba dispuesto de forma tradicional, las casas alrededor de una plaza central, con la iglesia a un lado, la tienda general al otro, el ayuntamiento al tercero y los establos al cuarto. Era perfecto para el verano, pero una trampa mortal en invierno, donde los huecos entre edificios se convertían en túneles de viento y nieve cegadora. ¿Quieres construir qué?, preguntó don Julián, el anciano del pueblo. Tenía 63 años y una barba que había visto más inviernos que nadie. Miraba a Samuel como si el chico hubiera propuesto construir una escalera a la luna. Un pasaje cubierto, repitió Samuel con firmeza. Lona tensada sobre marcos de madera. De la iglesia a la tienda, de la tienda al ayuntamiento, de allí a los establos. Un circuito completo para que nadie tenga que salir al exterior. Si la nieve lo entierra, el marco será lo bastante fuerte para aguantar, y si se cae, lo reconstruiremos. Es mejor reconstruir lona que enterrar más cuerpos. Don Julián se quedó callado. Su esposa, Marta, dejó de tejer para escuchar. Hace 3 años de la gran tormenta, dijo Julián finalmente. Hemos tenido inviernos duros desde entonces y nadie ha muerto porque hemos tenido suerte. Porque las tormentas llegaron de noche, cuando todos estaban a salvo en casa. Samuel se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasará cuando la próxima llegue a mediodía? ¿Cuando los niños estén en la escuela y los padres trabajando? Mi madre intentó quedarse donde estaba. Estaba a 60 metros de nuestra puerta. La voz de Samuel no tembló. 60 metros en una ventisca son como 60 kilómetros. El túnel cambia eso. Marta dejó su labor en el regazo. Tiene razón, Julián. El anciano suspiró. Aunque aceptara, Samuel, no tenemos recursos. La lona cuesta dinero, la madera requiere mano de obra. ¿Y para qué? Para un túnel que podría volar con el primer viento fuerte. No pido los recursos del pueblo.
Pido permiso para usar los míos. Samuel se levantó. Tengo 3 años de ahorros de la casa de pieles. Tengo lona del inventario de mi madre y mis propias manos. Lo construiré yo solo si hace falta. Solo necesito permiso para conectar las estructuras. Don Julián lo estudió. Vio al niño que había crecido demasiado rápido, que había enterrado a su madre con sus propias manos. Tienes permiso, dijo finalmente. Pero no esperes que nadie te ayude. Y cuando fracase, no vengas llorando al consejo. Cuando funcione, respondió Samuel, no diré, se lo advertí. La construcción empezó el 15 de septiembre. Samuel lo tenía todo calculado, la ruta, la distancia entre los marcos de apoyo, el ángulo de la lona. Los vecinos lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. El chico moreno ha perdido la cabeza, decía el herrero del pueblo. Está montando una tienda de campaña en mitad de la plaza. Otros decían que era su forma de llevar el duelo, una locura pasajera que el invierno se llevaría por delante. Samuel lo oía todo. Los susurros, las risas, las predicciones de fracaso. Escuchaba cómo usaban el nombre de su madre como prueba de su locura. Pero él seguía martilleando. Capitán no se separaba de él. A veces le traía alguna herramienta que se le caía o simplemente ladraba para darle ánimos. Cuando Samuel sentía que no podía más, miraba a su perro y recordaba: vamos a hacer que este pueblo sea seguro, amigo. No más muertes. Nunca más. Los marcos en forma de X eran la clave. Samuel los diseñó basándose en las tiendas que usaban los tramperos en la alta montaña. 2 postes cruzados y atados, anchos en la base para dar estabilidad y unidos arriba para sujetar la lona. Construyó 37. El trabajo le destrozó las manos. Las cuerdas le hacían cortes profundos y la madera le clavaba astillas que le llegaban al hueso. Al final de la primera semana, sus dedos estaban tan hinchados que apenas podía sujetar el martillo. Cada noche, Capitán le lamía las vendas, gimiendo bajito, como si entendiera el sacrificio de su dueño. La lona fue lo más difícil. Era pesada, difícil de manejar y actuaba como una vela con el viento. Samuel necesitaba ayuda, pero nadie se ofrecía. Nadie, hasta que apareció Elena. Era una chica de su edad, con trenzas oscuras y una mirada decidida. Su padre también había muerto tras la gran tormenta, ayudando a buscar supervivientes. Necesitas a alguien que sujete el otro extremo, dijo ella. No era una pregunta. Puedo solo, respondió Samuel por orgullo. No, no puedes. Te he estado observando. Elena agarró la lona y tiró con fuerza. Yo la sujeto mientras tú atas. Acabaremos 3 veces más rápido. Samuel quiso discutir, pero vio a Capitán moviendo la cola hacia Elena. A veces, aceptar ayuda no es debilidad, sino inteligencia. Gracias, dijo simplemente. No me des las gracias todavía, sonrió ella. Espera a ver si esta cosa aguanta de verdad. Octubre trajo la primera prueba. No fue una ventisca mortal, pero sí una nevada seria con vientos fuertes. El pueblo se preparó para ver el túnel de Samuel esparcido por toda la plaza. Pero cuando salió el sol, el túnel seguía allí. La lona vibraba, pero los marcos resistían. La nieve resbalaba por los laterales inclinados. Dentro del túnel, el aire estaba en calma. Samuel caminó desde su casa hasta la tienda sin que un solo copo de nieve le tocara la cara. Incluso se sentía más cálido allí dentro. Es curioso cómo nos acostumbramos a sufrir hasta que alguien nos demuestra que no tiene por qué ser así. A veces el mayor obstáculo no es el clima, sino la falta de imaginación de los que nos rodean. Llegó diciembre. Y con él, la verdadera prueba. El 19 de diciembre, exactamente 3 años después de la tormenta que mató a su madre, el cielo se volvió negro. La presión bajó de golpe y el caos blanco descendió sobre Arroyo Frío tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Pero esta vez, Samuel estaba preparado. Estaba en la tienda general cuando estalló la tormenta. Escuchó el aullido del viento contra las paredes, ese sonido que había atormentado sus pesadillas durante 3 años. Pero no sintió miedo. Al túnel, gritó a la gente que estaba allí. Todos al túnel ahora. Se va a caer, protestó alguien.
Ha aguantado 3 meses y aguantará ahora. Seguime. Samuel abrió la puerta que conectaba con el pasaje de lona. Las paredes se estremecían con cada ráfaga, pero los marcos crujían y se mantenían firmes. Una docena de personas lo siguieron. Al llegar al ayuntamiento, la voz corrió: «Mis hijos están en la iglesia», gritó una madre desesperada. «El túnel llega hasta allí», señaló Samuel. «Vamos». Encontraron a los niños acurrucados con el cura, aterrorizados. Cuando vieron aparecer a sus padres a través del túnel, el alivio fue indescriptible. Pero la lista de desaparecidos no terminaba ahí. La familia de los Ramos vivía en una granja a las afueras, a unos 200 metros del final del túnel. «Están fuera del alcance», dijo el herrero, que se había unido al grupo. «No hay nada que podamos hacer». «Podemos extenderlo», dijo Samuel. «¿Estás loco? Nos matará el viento». «Tengo más lona. Tengo postes. Si trabajamos juntos, podemos llegar hasta ellos. ¿Quién viene conmigo?» Por un momento, el silencio fue total. Entonces, el herrero dio un paso al frente. «Me he equivocado en muchas cosas sobre ti, muchacho. Pero no soy un cobarde. Dime qué hay que hacer». En 3 horas, trabajando en equipos que entraban y salían del refugio, construyeron una extensión de emergencia. El viento intentaba arrancarles la lona de las manos, pero lucharon palmo a palmo hasta llegar a la granja. Encontraron a los Ramos abrazados en el establo, casi congelados, esperando el final. «Seguidnos», dijo Samuel. «Hay un camino seguro». La tormenta duró 4 días. Durante ese tiempo, el túnel fue la única arteria de vida del pueblo. La gente lo usaba para llevar comida, medicinas y para asegurarse de que sus vecinos estaban bien. Cuando el cielo finalmente se despejó, el pueblo entero se reunió en el ayuntamiento. Por primera vez en la historia de Arroyo Frío, una gran ventisca no se había llevado ni una sola vida. Ni una sola amputación por congelación. Nada. Don Julián se puso frente a todos. Estaba visiblemente emocionado. «Debo una disculpa a este pueblo y, sobre todo, a Samuel Moreno. Hace meses, un joven vino a mí con una idea y yo lo llamé loco. Le dije que no viniera llorando cuando fracasara». Se giró hacia Samuel, que estaba al fondo con Elena y Capitán. «Me equivoqué. Mis propios nietos están vivos gracias a ese túnel. Samuel, no solo te pido perdón, te doy las gracias en nombre de todos. Enséñanos a construir más». Lo que empezó como la obsesión de un chico huérfano se convirtió en el camino de invierno. Con los años, el sistema se expandió. Samuel pasó los veranos enseñando a cada familia a construir su propia sección. Elena se convirtió en su socia y, más tarde, en su esposa. Juntos escribieron manuales, dibujaron diagramas y compartieron la idea con otros pueblos. Qué increíble es pensar que una promesa hecha ante una tumba puede terminar salvando a miles de personas que ni siquiera conoces. Capitán murió en el invierno de 1895, tranquilo frente al fuego. Samuel lo enterró a la entrada del túnel, allí donde el perro había pasado tantas horas vigilando. Pusieron una placa sencilla: «Capitán». Él montó guardia. El pueblo entero asistió, porque ese perro representaba la lealtad que permitió que todo empezara. Samuel vivió hasta los 73 años. Vio cómo su idea se extendía por toda la región. Los túneles de lona se convirtieron en algo tan común como las estufas de leña. Murió en 1951, rodeado de hijos y nietos que nunca habían conocido un invierno sin su camino. Lo enterraron junto a su madre, cerrando por fin el círculo. Hoy en día, Arroyo Frío es un lugar próspero. Los túneles modernos son de materiales sintéticos y tienen calefacción, pero siguen exactamente la misma ruta que Samuel trazó en 1892. A la entrada de la sección más antigua, hay un monumento con 3 nombres. Sara Moreno. Ella caminó hacia la tormenta para que otros no tuvieran que hacerlo. Capitán. Él montó guardia. Samuel Moreno. Él construyó el camino. La historia de Samuel nos enseña que no importa cuántas personas te digan que algo es imposible. Si tienes una razón lo suficientemente poderosa para hacerlo, como el deseo de que nadie más sufra lo que tú sufriste,
puedes cambiar el destino de todo un pueblo. Él no buscaba fama ni dinero, solo quería que nadie se congelara a 60 metros de su casa. Y esa es una promesa que el camino de invierno sigue cumpliendo cada vez que cae el primer copo de nieve. Si este relato te ha inspirado a ver los problemas de otra manera, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y recuerda, a veces, la solución a tus problemas más grandes está justo delante de ti, esperando a que la veas, igual que Samuel vio aquella telaraña en el viento. ¿Cuál es tu camino de invierno? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Necesitas a alguien que sujete el otro extremo, dijo ella. No era una pregunta. Puedo solo, respondió Samuel por orgullo. No, no puedes. Te he estado observando. Elena agarró la lona y tiró con fuerza. Yo la sujeto mientras tú atas. Acabaremos 3 veces más rápido. Samuel quiso discutir, pero vio a Capitán moviendo la cola hacia Elena. A veces, aceptar ayuda no es debilidad, sino inteligencia. Gracias, dijo simplemente. No me des las gracias todavía, sonrió ella. Espera a ver si esta cosa aguanta de verdad. Octubre trajo la primera prueba. No fue una ventisca mortal, pero sí una nevada seria con vientos fuertes. El pueblo se preparó para ver el túnel de Samuel esparcido por toda la plaza. Pero cuando salió el sol, el túnel seguía allí. La lona vibraba, pero los marcos resistían. La nieve resbalaba por los laterales inclinados. Dentro del túnel, el aire estaba en calma. Samuel caminó desde su casa hasta la tienda sin que un solo copo de nieve le tocara la cara. Incluso se sentía más cálido allí dentro. Es curioso cómo nos acostumbramos a sufrir hasta que alguien nos demuestra que no tiene por qué ser así. A veces el mayor obstáculo no es el clima, sino la falta de imaginación de los que nos rodean. Llegó diciembre. Y con él, la verdadera prueba. El 19 de diciembre, exactamente 3 años después de la tormenta que mató a su madre, el cielo se volvió negro. La presión bajó de golpe y el caos blanco descendió sobre Arroyo Frío tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Pero esta vez, Samuel estaba preparado. Estaba en la tienda general cuando estalló la tormenta. Escuchó el aullido del viento contra las paredes, ese sonido que había atormentado sus pesadillas durante 3 años. Pero no sintió miedo. Al túnel, gritó a la gente que estaba allí. Todos al túnel ahora. Se va a caer, protestó alguien. Ha aguantado 3 meses y aguantará ahora. Seguime. Samuel abrió la puerta que conectaba con el pasaje de lona. Las paredes se estremecían con cada ráfaga, pero los marcos crujían y se mantenían firmes. Una docena de personas lo siguieron. Al llegar al ayuntamiento, la voz corrió. Mis hijos están en la iglesia, gritó una madre desesperada. El túnel llega hasta allí, señaló Samuel. Vamos. Encontraron a los niños acurrucados con el cura, aterrorizados. Cuando vieron aparecer a sus padres a través del túnel, el alivio fue indescriptible. Pero la lista de desaparecidos no terminaba ahí. La familia de los Ramos vivía en una granja a las afueras, a unos 200 metros del final del túnel. Están fuera del alcance, dijo el herrero, que se había unido al grupo. No hay nada que podamos hacer. Podemos extenderlo, dijo Samuel. ¿Estás loco? Nos matará el viento. Tengo más lona. Tengo postes. Si trabajamos juntos, podemos llegar hasta ellos. ¿Quién viene conmigo? Por un momento, el silencio fue total. Entonces, el herrero dio un paso al frente. Me he equivocado en muchas cosas sobre ti, muchacho. Pero no soy un cobarde. Dime qué hay que hacer. En 3 horas, trabajando en equipos que entraban y salían del refugio, construyeron una extensión de emergencia. El viento intentaba arrancarles la lona de las manos, pero lucharon palmo a palmo hasta llegar a la granja. Encontraron a los Ramos abrazados en el establo, casi congelados, esperando el final. Seguidnos, dijo Samuel. Hay un camino seguro. La tormenta duró 4 días. Durante ese tiempo, el túnel fue la única arteria de vida del pueblo. La gente lo usaba para llevar comida,
medicinas y para asegurarse de que sus vecinos estaban bien. Cuando el cielo finalmente se despejó, el pueblo entero se reunió en el ayuntamiento. Por primera vez en la historia de Arroyo Frío, una gran ventisca no se había llevado ni una sola vida. Ni una sola amputación por congelación. Nada. Don Julián se puso frente a todos. Estaba visiblemente emocionado. Debo una disculpa a este pueblo y, sobre todo, a Samuel Moreno. Hace meses, un joven vino a mí con una idea y yo lo llamé loco. Le dije que no viniera llorando cuando fracasara. Se giró hacia Samuel, que estaba al fondo con Elena y Capitán. Me equivoqué. Mis propios nietos están vivos gracias a ese túnel. Samuel, no solo te pido perdón, te doy las gracias en nombre de todos. Enséñanos a construir más. Lo que empezó como la obsesión de un chico huérfano se convirtió en el camino de invierno. Con los años, el sistema se expandió. Samuel pasó los veranos enseñando a cada familia a construir su propia sección. Elena se convirtió en su socia y, más tarde, en su esposa. Juntos escribieron manuales, dibujaron diagramas y compartieron la idea con otros pueblos. Qué increíble es pensar que una promesa hecha ante una tumba puede terminar salvando a miles de personas que ni siquiera conoces. Capitán murió en el invierno de 1895, tranquilo frente al fuego. Samuel lo enterró a la entrada del túnel, allí donde el perro había pasado tantas horas vigilando. Pusieron una placa sencilla: Capitán. Él montó guardia. El pueblo entero asistió, porque ese perro representaba la lealtad que permitió que todo empezara. Samuel vivió hasta los 73 años. Vio cómo su idea se extendía por toda la región. Los túneles de lona se convirtieron en algo tan común como las estufas de leña. Murió en 1951, rodeado de hijos y nietos que nunca habían conocido un invierno sin su camino. Lo enterraron junto a su madre, cerrando por fin el círculo. Hoy en día, Arroyo Frío es un lugar próspero. Los túneles modernos son de materiales sintéticos y tienen calefacción, pero siguen exactamente la misma ruta que Samuel trazó en 1892. A la entrada de la sección más antigua, hay un monumento con 3 nombres. Sara Moreno. Ella caminó hacia la tormenta para que otros no tuvieran que hacerlo. Capitán. Él montó guardia. Samuel Moreno. Él construyó el camino. La historia de Samuel nos enseña que no importa cuántas personas te digan que algo es imposible. Si tienes una razón lo suficientemente poderosa para hacerlo, como el deseo de que nadie más sufra lo que tú sufriste, puedes cambiar el destino de todo un pueblo. Él no buscaba fama ni dinero, solo quería que nadie se congelara a 60 metros de su casa. Y esa es una promesa que el camino de invierno sigue cumpliendo cada vez que cae el primer copo de nieve. Si este relato te ha inspirado a ver los problemas de otra manera, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y recuerda, a veces, la solución a tus problemas más grandes está justo delante de ti, esperando a que la veas, igual que Samuel vio aquella telaraña en el viento. ¿Cuál es tu camino de invierno? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.